Para mí, la violencia de género es una forma espantosa de violencia porque implica siempre el poder de alguien poderoso justamente sobre otra persona más débil. Y como lo indica su término, violencia de género, digamos, se puede aplicar del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, y es una forma nefasta de opresión al otro, de sojuzgamiento, que inclusive a veces puede llegar hasta la muerte. La violencia de género es lo peor que le puede pasar a un hombre y a una mujer, porque yo lo viví en carne propia, como te estaba contando. La verdad que no es fácil. No es fácil sobrellevar ni decirle a la gente que vos querés todo lo que viviste. Pero creo que la violencia de género también no lo vivo yo sola, no lo vi yo solamente, sino hombres también. Que hombres a veces no lo van a decir por miedo también. Pero es decir, yo creo que los hombres y las mujeres también de chicos sobrellevan eso. Como que no, digamos, como que no saben medir. La violencia de género en sí es un término bastante complejo, por lo menos desde mi punto de vista es bastante complejo, sobre todo complejo de explicar a la gente que no entiende bien por qué se habla de violencia de género. De alguna manera lo dividiría en dos partes importantes. En primer lugar, tomar la violencia de género no como violencia física, es decir, violencia solamente que el hombre ejerce contra la mujer, sino una violencia que es implícita y que va acrecentándose hasta lo explícito. Por ejemplo, lo que se conoce como micromachismos, que va desde las críticas hasta las prohibiciones, desde del hombre hacia la mujer, y que eso se va acrecentando a medida que la mujer acepta este tipo de violencias hasta terminar en la violencia física, la violencia de género física. Una vez que comprendamos esto, que la violencia de género tiene distintos niveles, por esto existe lo que se llama el barómetro de la violencia de género, que va contabilizando cómo crece la violencia a lo largo de la relación, a lo largo de una relación. Y por otro lado hay que tener en cuenta la violencia de género a nivel, si nos ponemos a releer distintos libros de historia que nos enseñan, ya sea en la primaria, en secundaria o distintos ámbitos educativos, la mayoría de los libros de historia nos dicen que la historia fue forjada por hombres. Y eso es algo que se repite a lo largo de todo el transcurso de los años de la historia de la humanidad. Y ahí estamos viendo la primer violencia que se ejerce, que es la invisibilización de la mujer como forjadora también de la historia, que existen muchísimas mujeres que han participado, han sido parte de la historia del mundo. Y eso ha sido invisibilizado. Cuando entendemos que la violencia de género tiene distintos niveles y que la violencia de género ha sido perpetuada a lo largo de la historia, nos damos cuenta que es un concepto bastante amplio y bastante complejo. Y si le incorporamos que la violencia de género está inserta en una sociedad patriarcal, terminamos de comprender por qué existe la violencia de género. Yo creo que ocurren las dos cosas en forma paralela. Es decir, por un lado, los medios masivos de comunicación incrementan la visualización, la exteriorización de esta problemática, y por otro lado, en los últimos años, no sé las razones, pero se incrementó la violencia de género. Es decir, no creo que una cosa implique necesariamente la otra, pero sí creo que los medios masivos, y ya no estamos hablando solamente de televisión, de radio, sino de internet y sobre todo las redes sociales, hace que este tema se viralice de una manera muy rápida y por lo tanto se dé a conocer, cosas que antes no ocurría de esa forma. Pero a su vez pienso que también la violencia de género se ha por lo menos duplicado en estos últimos tiempos. Es decir, las dos cosas me parece que corren paralelas. Sí, porque la verdad que no hay tantas radios o
televisiones o cualquier programa que hable sobre esto. Creo que le dan le dan a la política, como decía alguien la otra vez en Facebook y decía eso, que le dan más a la política y no a la violencia de género o a lo que quieran las mujeres que sufrieron eso. Yo también lo viví, creo que lo más horrible que le puede pasar a una mujer es que le pegue un novio, un conocido, un amigo, cualquier persona, que la verdad que no se lo desea a nadie, y espero que entiendan este mensaje, que siempre estén seguras de lo que hacen, pero no le den tanta bola a la persona. Primero tienen que tener la confianza entre los dos y después sí, vivir la vida y ser mejores personas. Porque si un hombre, supongamos, te saca la mano o cualquier otra cosa, ya es como una actitud violenta. Entonces prefiero que eso no pase a mayores. Prefiero que los hombres sean más valientes, que las mujeres también, que tengan ese valor muy importante de no agarrarse de algo. Siempre que sean las mismas personas, que estén bien y sonrientes nada más. La violencia es una pulveridad que no sabe después si la va a vivir o no, pero yo lo viví y no se lo decía a nadie. Creo que la visibilidad de la violencia de género sí se incrementó, sobre todo que se ha hecho cada vez más visible. Y el motivo por el cual se ha incrementado, yo creo que lo explicaría desarrollando una cuestión, un ejemplo básico, un ejemplo cotidiano, por ejemplo, en el que una pareja, un hombre y una mujer, comienza en una relación y este hombre empieza a ejercer violencia de género sobre la mujer a través de lo que mencioné en un principio, los micromachismos, las críticas. ¿Sí? No me gusta tu modo de vestir, no me gusta tu modo de hablar, no me gusta la gente con la que te juntás. Y la mujer acepta, ¿sí?, estas críticas, ¿sí?, esta violencia de género micromachista, y asciende un nivel. En el próximo nivel el hombre empieza a ejercer más violencia, la violencia que está relacionada con las prohibiciones. No quiero que te juntes con tal persona, no quiero que te vistas así, no quiero que vayas a estos lugares. Y en ese momento la mujer se da cuenta que está empezando a sufrir violencia de género y decide terminar la relación. El hombre, ¿cómo reacciona? Ejerciendo mucha más violencia sobre la mujer. A esta situación yo la trasladaría a la sociedad. Cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta que estamos privadas de muchísimos derechos que son básicos para todas las personas, empezamos a exigir más y más y más y cada vez más. Y el nivel de violencia que reciben las mujeres en la sociedad se va incrementando. Creo que por esto se ha visto incrementado el nivel de violencia y por esto también hemos sido protagonistas de muchos casos que se han hecho visibles a través de los medios de violencia de género cada vez más terribles y cada vez más fuertes. Esto no significa que las mujeres tengamos que dejar de luchar por nuestros derechos, al contrario, son derechos que nos corresponden como sujetas de derechos. Y por eso sí, creo que a medida que vayamos exigiendo cada vez más y más derechos, la violencia se va a incrementar, pero eso no tiene por qué detener a las mujeres. Si hablamos de violencia de género, justamente lo dice la palabra, género, es decir, no estamos hablando solamente de la violencia del hombre hacia la mujer, sino diríamos violencia machista o violencia masculina. No, creo que se da de ambas partes, es decir, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Solamente que en los casos me parece que son mayores los casos de violencia del hombre hacia la mujer y que son casos de violencia extrema, en muchos casos que puede llegar a la muerte y que vimos en estos últimos tiempos muchos femicidios. Pero también existe la violencia de la mujer hacia el hombre, por ejemplo, cuando la mujer en determinadas ocasiones y por diversas razones miente, acusa al hombre falsamente, no le permite ver a los hijos. Entonces, esto es una forma de violencia, quizás encubierta, por ahí no lo llamaríamos violencia, pero sí,
es una forma también de agresión de la mujer hacia el hombre. Conclusión, repito, para mí existen la violencia de ambos lados. Sí, mucho, pero también porque las mujeres, a ver cómo te puedo decir, las mujeres reaccionamos también de manera violenta. Yo también agarro, o capaz que no tengo eso, pero decir, veo mucha gente que agarre y tenga esa violencia maldita, decir, los hombres son como para mí, son un regalo de Dios, para mí, los hombres, y creo que también hay que agarrarlos y amarlos, cuidarlos, protegerlos y darles su apoyo incondicional, si son parejas, si son amigos o demás. Creo que las mujeres también somos medias tuercas en la cabeza y creo que los hombres también tienen que mejorar también. De decir, bueno, yo fui golpeado y eso tienen que decir, no ocultárselo como yo se lo oculté a mi familia y eso no estuvo bueno. Bueno, si uno no entiende que la sociedad patriarcal en la que vivimos es una sociedad en la que la mujer no se ve beneficiada, nunca va a entender por qué el hombre no es víctima de violencia de género. La violencia de género es un concepto que se forjó porque precisamente las personas estamos insertas en una sociedad patriarcal en la cual la mujer se ve perjudicada de muchas maneras, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en las instituciones públicas también se ve muy perjudicada. Por ejemplo, lo podemos notar en una de las cuestiones más recientes. Se está empezando recién ahora a hablar de paridad, porque hay que exigir que las mujeres integren en mayor medida las listas a candidatos para las elecciones. ¿Por qué hay que exigir eso? ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres estuvimos discriminadas de distintos ámbitos, sobre todo el ámbito electoral. Recordemos que históricamente los hombres eran los que votaban y se realizó una lucha bastante fuerte para que las mujeres empecemos a votar. Entonces, cuando empecemos a entender cuál es el contexto en el que se desarrolla la violencia de género, vamos a entender que la violencia de género solamente la sufren las mujeres. Ahora es cierto que también sufren la violencia de género lo que se conoce como minorías sexuales, travestis, los trans, los gays, que también sufren violencia de género, por eso se habla de lesbofobia, de travesticidio, de transfobia, y es una cuestión bastante abarcativa, pero en sí la violencia de género es ejercida por un hombre hacia una mujer y se ejerce porque el hombre discrimina o siente odio a una mujer por el hecho de ser mujer. La solución a esta problemática obviamente no la tengo yo ni gran parte de la sociedad, si no ya se hubiese resuelto, pero pienso que una de las herramientas o la herramienta fundamental, si hablamos a largo plazo, es la educación. Cualquier problemática social se soluciona a través de la educación. Sin educación no podemos pretender absolutamente nada. Pero si hablamos de una solución a corto plazo o a menor plazo, tendríamos que hablar de contención a las víctimas. Creo que es fundamental contener a una víctima que sufre violencia de género. Me parece que ya no alcanza con una perimetral o con un botón antipánico, por ejemplo, que le dan a una mujer que es acosada por una pareja o por una expareja. Es decir, a veces cuando se aprieta el botón antipánico ya es tarde. Por lo tanto, las autoridades, los encargados de esto, tendrán que ver la forma de asistir a la víctima. Pero yo pienso que es eso. Si hablamos a largo plazo, la educación, que es lo fundamental, y en lo prioritario es asistir a la víctima, darle contención de alguna manera. Creo que solucionar, agarrar y hablar las cosas. Como siempre dicen que hay que hablar con la verdad y no con la violencia, porque la violencia es terrible.
o sea, yo como lo vi, digo, la verdad que ya no es lo mismo. Yo a la gente la quiero y creo que hay gente mala y hay gente buena, pero decir, la verdad que se tiene que mejorar eso. Charlar o que alguien, algún político haga algo para que eso no pase ni a hombres ni a mujeres. Eso es lo que creo en este momento y veo cosas en internet que me duelen, o sea, cómo se manejan los hombres, por ejemplo, en decir esta es así o asá, y después veo programas de violencia y todo, y la verdad que no se lo desea a nadie, que haya una solución. Le pido a los políticos de acá de Santa Fe y de todos lados que hagan algo, porque si no, todos vamos a terminar en no sé dónde, y yo lo viví, no se lo desea a nadie, eso no. Que hagan algo político, que hagan algo coherente, que busquen la manera de juntarse todo en el Parlamento o en cualquier lado para que tengamos un mundo mejor. Nada más para decir. Bueno, creo que no sé si es la solución, pero una de las medidas más importantes o de las medidas más importantes a tomar es la postura que tiene que tomar el Estado en relación a la creación de distintas secretarías, de distintos organismos que tengan en cuenta esta problemática específica, que es precisamente una problemática muy específica y que tiene que ser profundizada y tratada de un modo concreto, porque la violencia de género no tiene que estar mezclada en otras cuestiones. Por ejemplo, las secretarías específicas de violencia de género, como acá en Santa Fe que hay una, y también, bueno, por otro lado, la creación de normas que contemplen las cuestiones de violencia de género, como por ejemplo, recordemos el caso de la ley del matrimonio igualitario. La creación y la aceptación de esta ley es realmente un paso muy importante para que la sociedad también empiece a comprender que son cuestiones reales que suceden en la vida cotidiana. También está la ley para erradicar la violencia de género, que fue la ley nacional que fue tomada por las distintas provincias del país. No sé, para tomar algunas otras, la ley de parto respetado, de diversidad sexual, distintos tipos de leyes que vayan incorporando y dándole un marco legal a todas las cuestiones específicas de violencia de género. Eso por un lado, y creo que se está concretando, pero la sociedad siempre va 3-4 pasos más adelante que el Estado, porque una vez que se concreta una ley, la sociedad ya tiene 2 o 3 o 4 derechos más por exigir, y eso, bueno, está bueno porque significa que vamos avanzando y que a la vez el Estado va avanzando, no sé si a la par, pero va avanzando en estas cuestiones. Y por otro lado está la cuestión, por decirlo de alguna manera, social, que no sé si decirlo personal, pero es algo más individual de cada persona, de empezar a participar en distintos ámbitos que luchen por los derechos de las mujeres, ir a las marchas y también, ¿por qué no?, empezar a charlarlo dentro de los ámbitos más interpersonales, en la familia, con los amigos, empezar a plantear estas cuestiones y como lo decía en un principio, a verlos como una realidad, porque en sí la problemática de género es eso, es una realidad, y difundirla, visibilizarla es parte de la solución, podríamos decir.